te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermana Shalén Martínez. Tu segmento, Levantando Vallados, en tu radio favorita, Radio Estruendo Celestial. Como la semana pasada le había prometido que teníamos una invitada. Tenemos una invitada de honor, una mujer, una joven que Dios ha asignado para este tiempo con una profecía fresca y clara para esta generación. Sin más preámbulo, que Dios le bendiga mucho. Espero que todos estén bien después de todas estas lluvias que abordó nuestro país en este fin de semana. Espero que todos estén bien y que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a dejar que ella se presente, nuestra hermana y profeta. Angie Rubio, muchas bendiciones. Es para mí más que un placer estar en esta maravillosa plataforma, que sé que en esta temporada, en este tiempo, está trayendo cosas maravillosas que están conectadas o vinculadas al reino de Dios. Bueno, Angie, un placer tenerte aquí con nosotros. Es más que un privilegio tener una mujer que trae una diferencia, que trae un cambio en la juventud para estos últimos tiempos. Vamos a dejar que tú fluyas en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Este escenario es tuyo. Hay una audiencia que está hoy dispuesta a escuchar la palabra de Dios, una palabra que viene directamente de Dios a tu corazón para catapultarte, para transicionarte en esta tarde. Gloria a Dios. El tema de hoy es un tema bastante interesante y complejo a su vez. Se llama generación emergente. Generación emergente. Cuando hablamos de una generación emergente, estamos hablando de una generación que ha despertado en su propósito. Entonces, antes de yo entrar en materia con este mensaje, con este material tan bonito, me gustaría aclarar qué es una generación emergente. El término emergente proviene de la palabra emergir, y aunque a menudo se suele relacionar de manera directa con el término emergencia, realmente hace alusión a algo que nace, algo que brota, algo que fluye, algo que crece. Por ende, una generación emergente es una generación que se ha levantado, que está creciendo, que está emergiendo, que está fluyendo, que está naciendo, que brota. Y desde la óptica de Dios emerge desde el bien, despertando con un propósito y un fin. Amén. Entonces, cuando hablamos de generación emergente, hablamos, como dije ya anteriormente, de una generación que primero ha despertado en su propósito. Hablamos de una generación que no se adapta ni se conforma a este siglo, tal como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conforma, no se adapta, no se acopla a este sistema o a esa actualidad, sino que es una generación trastornadora que decidió levantar con carácter e identidad. De hecho, con carácter e identidad, aun cuando esto mismo implique desafiar constantemente los cánones fluctuantes que tiene la sociedad establecido o los estándares o las tendencias sociales. El sistema, que hoy mismo todo el mundo se va por el mismo lado. Cuando alguien se levanta y la gente que no tiene identidad y que no tiene carácter repite sin saber las consecuencias, patrones por estar a la moda o por estar en el sistema, porque eso es lo que hay. Pero cuando hablamos de una generación emergente, una generación que sale pero con una diferencia. Exactamente. Es decir, hablamos con una generación que no está presta para conectarse a un sistema, no está presta para ser influenciable. Es decir, hablamos de una generación que es influencia, pero que no es influenciable. Hablamos de una generación que en todos los escenarios y en todos los tiempos está dispuesta, está presta a escuchar la voz de Dios y a seguirla. Amén. O sea, cuando hablamos de generación emergente, estamos hablando, así como dijimos que emerger es una generación que crece, que brota, que fluye. Cuando hablamos de generación emergente, estamos hablando de una generación congruente, de una generación madura, una generación íntegra, una generación coherente, una generación consciente. Una generación que no es estéril, sino que se multiplica en distintos escenarios con un lenguaje diferente al lenguaje que emplea el sistema. Algo que me llega a la mente mientras te escucho desarrollar lo que es emergente, de la generación emergente, y es que si ser emergente viene de emergir,
que es brotar. Entonces, es una generación que no se quede estática, que tiene que estar en continuo crecimiento. Exactamente. ¿Verdad? Sigue fluyendo. Algo muy fuerte. Sí. Muy buen punto. Cuando hablamos de una generación emergente, si ven que me adentro mucho en esta parte de lo que es definir una generación emergente, es porque es algo sumamente imprescindible para poder proliferar la comprensión del mensaje, o el mensaje que es necesario que llegue a ustedes en el día de hoy a través de esta plataforma. Entonces, cuando hablamos de una generación emergente, estamos hablando de una generación que es respuesta. Una generación que promueve la salvación. Es decir, estamos hablando de una generación madura y consciente que ha desarrollado la capacidad la capacidad de administrar o de suministrar de manera correcta y responsable lo que Dios le ha otorgado para una genuina promoción o para que promueva de manera genuina el reino de Dios en todo individuo. Es decir, cuando hablamos de una generación emergente, estamos hablando, número uno, de una generación que sabe desde dónde parte y sabe hacia dónde va. Por eso dice que es una generación que se levanta en un propósito y con un fin. Amén. Mientras te escucho me recuerda a Daniel. Esa descripción que tú me das, el Señor, el Espíritu me trae a Daniel. Daniel se levanta en un momento de caos, o sea, nace en el tiempo de cautiverio. Y la característica de Daniel era de una generación emergente. Porque cuando ellos están, Sadrach, Mesach, Abednego, él dice que ellos propusieron en su corazón no contaminarse. O sea, había una influencia en su entorno, había lo que era diferente a sus costumbres, a sus creencias. Y ellos decidieron no contaminarse, decidieron mantener la identidad que habían recibido, o sea, no se movieron. Y esa identidad lo hizo que Dios lo catapultara, porque la Biblia relata que por el hecho de ellos no contaminarse, diciéndole al líder que los gobernaba, que los dirigía, decían, no queremos comer la comida del rey, que era mejor, que era mucho mejor, déjanos comer legumbres. Y el hecho de ellos comer legumbres pusieron a prueba su fe y la manifestación del reino de Dios. Porque cuando tú decides tener identidad y basarte en base a la visión que el reino trae para este tiempo, el mismo reino te abre las puertas. El mismo reino va a producir en ti lo que se necesita en ese escenario, en esa temporada. Entonces, como estamos viviendo un tiempo escatológico, un tiempo que estamos viendo el final de los tiempos, estamos viendo que no hay hijo para padre, tantas cosas, se necesita de emergencia una generación emergente que no se contamine, que tenga identidad, y en base a eso entonces Dios va a manifestar de manera excesiva su gloria y extender su reino sobre la tierra, como lo hizo con Daniel. ¿Cómo terminó Daniel? Wow. O sea, tú me estás diciendo a mí entonces que, es decir, hablamos de dos reinos. Digamos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Amén. O sea, donde Daniel estaba, había un reino ya establecido. Sí, había un sistema sistema que tenía un nivel de funcionamiento que no se conectaba a lo que era Daniel. Sí. Sin embargo, donde Daniel estaba, el reino se movió con él. Dios mío, Amén. qué gloria, siento a Dios. Es lo que trato de decir, que el reino se tuvo que manifestar, o sea, cambió el sistema del lugar, porque cuando tú tienes identidad, yo siempre he dicho que cuando tú tienes identidad, cuando tú tienes esencia, la esencia se convierte en influencia, y donde quiera que tú pises tiene que cambiar. Donde quiera que tú tienes identidad, donde quiera que tú llegues con esencia, el lugar tiene que ser transformado por lo que tú cargas sin tener que hacer mucho, porque déjame decirte que cuando tú tienes identidad, tú no te predispones. Tú te puedes poner en la cola, pero Dios te saca adelante. Porque los recursos que Él necesita el cielo son personas que tengan esencia, personas que tengan identidad. ¿Dónde terminó Daniel? Siendo el líder de los 121 sátrapas que gobernaban Babilonia. Pero él no hizo nada para el puesto, pero él decidió ser diferente. Entonces sobre él posó un espíritu superior. Wow. Porque cuando tú eres diferente, Dios deposita en ti un espíritu superior. ¿O no es así? Es necesario y es de emergencia que necesitamos una generación emergente.
Wow, tremendo, demasiado tremendo. Como ya definimos lo que es una generación emergente, desde la definición completa o precisa, concisa de lo que es el término emergente, es bueno que hablemos acerca de lo que significa la palabra generación. Yo tengo acá que en el Antiguo Testamento, generación se refiere a un círculo o a un ciclo de vida, es decir, el periodo desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos de ésta. Dice que en sentido colectivo incluye a todos los que viven durante tal periodo y se afirma que por lo general el periodo promedio es considerado de 20 a 30 y hasta 40 años. Y antes de continuar, voy a mencionar unos sinónimos clave que me van a permitir a mí desglosar de manera más completa, más precisa lo que es el mensaje. Y es que algunos sinónimos claves de generación es descendencia, multiplicación y reproducción. Entonces, el segundo concepto es que también se emplea esta voz hebrea que es Dor, que realmente es un nombre común de lugar del antiguo Israel, que quiere decir pueblo, generación u hogar. Entonces, se emplea para referirse a una persona, a una clase o conjunto de personas, escuchen bien, que por haber nacido en fechas próximas y haber recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o parecida en algunos sentidos. Es decir, que una generación se diferencia de otra no solamente por el periodo de tiempo que comparten entre ella o por haber nacido en fechas próximas o aproximadas, sino también por el tipo de pensamiento predominante en ella. Es decir, estamos hablando de una generación que comparte la misma formación, que comparte la misma postura y por ende la misma condición. Entonces, el texto que yo traje es Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero realmente yo voy a hacer énfasis, me voy a centrar en el capítulo 14 versículo 14 y versículo 15. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. De una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ahí termina el versículo 15. Gloria a Dios. Entonces, en este texto que acabamos de leer, Pablo menciona una generación perversa, una generación torcida, pero realmente se está refiriendo a un mundo actual, a una sociedad, a un sistema, a una generación que, tal como el concepto de generación que acabamos de exponer, está hablando de una generación que comparte el mismo pensamiento, el mismo tipo de pensamiento predominante en ella, la misma formación, la misma óptica, la misma postura y por ende el mismo comportamiento. Y Pablo exhorta aquí a los que dicen ser llamados hijos de Dios que se proyecten sin tachas en medio de esta generación porque son luz en medio de este mundo que él menciona. Entonces, como dije anteriormente, generación es producto, o más bien es sinónimo de la palabra multiplicación y reproducción. Entonces, para abarcar un poquito aquí, que puedan entenderme mejor, yo quiero hablar un poquito de la generación de Noé. Hay algo muy importante aquí que a mí me llama mucho la atención al momento de vincularlo con esta parte que estoy exponiendo, y es que anteriormente, cuando la generación de Noé, cuando la maldad fue tan grande en la humanidad que Dios se vio, digamos, obligado a raer el pecado de la tierra y con ello al hombre, a la única generación que le permitió salvarse fue a la generación de Noé. Sin embargo, esta generación no fue salvada por simplemente compartir entre ellos un periodo de tiempo o por compartir entre ellos o haber nacido en fechas próximas o aproximadas.
sino más bien porque era una generación que compartía el mismo concepto, el mismo pensamiento, la misma postura, la misma formación y por ende la misma condición, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, en el momento en el que Dios permite que la generación de Noé sea salvada, está permitiendo que sea multiplicada y que se reproduzca. Pero esto es, de hecho, la Biblia llama generación de justos. La Biblia dice que fueron hallados justos delante de Dios y que por esto se le entregó la asignación o la responsabilidad de construir el arca y de que fuesen salvados también como privilegio a continuación de esto. Entonces, el hecho de que fueran salvados, Dios le está permitiendo de la misma forma multiplicarse y reproducirse. Pero porque estaban limpios, porque eran correctos, porque eran justos. Entonces, algo que una generación emergente debe entender es que antes de Dios permitir que tú como generación al fin te multipliques y te reproduzcas, primero debes sanarte y debe limpiarte. Porque si te reproduces roto, se va a multiplicar. Si te reproduces fragmentado, si te reproduces sucio, incorrecto, enfermo, en lugar de tú estar generando o haciendo emerger una generación emergente que promueva la salvación, tú estarás generando una sociedad caótica y disfuncional. O lo que es lo mismo, generando una generación torcida y perversa, tal como Pablo lo menciona en el texto que leímos. Amén. Muy tremendo. Y si tú te pones a pensar cómo estaba ese sistema, cómo estaba el sistema en los días de Noé. La Biblia dice, porque es muy bueno que tú compares este sistema con el de Noé, porque el mismo Jesús dice, porque los días del Señor venir van a ser como los días de ¿quién? De Noé, que la gente lo que estaban, ¿cuál era el sistema? Casándose, dándose en casamiento. Noé duró 100 años, 120 años creo que fue, predicando, pero la gente no quería escuchar la palabra de Dios. La gente dice que no entendieron hasta que no vieron que vino el diluvio. Así mismo está esta generación que está tan enfocada en sus propios malos pensamientos, en una conducta repetitivamente contaminada. Y por eso la venida de Cristo viene a raer esta vez el pecado. Ya no con la barca, no con el arca, sino que la venida del Señor que viene en unas nubes a buscar su pueblo. Y es necesario que así como Noé, que Dios vio que era justo, que vio una generación diferente, una generación emergente, una generación sana, como acaba de mencionar la profeta Angie, una generación que tenía las cualidades para poder reproducirse y multiplicar lo que cargaban dentro. O es así lo que porque yo quiero entender, entrarme en la atmósfera de que tú... En la misma línea sigue. Que necesitamos ahora en los últimos tiempos que Dios levante. Y como hablamos la semana pasada de levantar vallados, hablamos de levantar vallados. Y yo decía, y siempre repito, porque ese es mi lema, que Dios necesita que alguien esté dispuesto a transformar. Porque la Biblia dice en Ezequiel 22:30, yo busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, hombre, uno que se levante, porque uno es suficiente para multiplicar un ADN. Wow. Uno es suficiente que tenga la información y la revelación del cielo para poder multiplicarse, para poder crecer en los designios de Dios, en la voluntad del Padre. Y Dios está llamando en este tiempo una generación que levante vallado, que no se adapte al sistema, sino que venga con una esencia diferente, la esencia del reino. La respuesta de Dios para estos tiempos, una generación diferente, una generación que no venda la palabra de Dios. No una generación rebelde, una generación que se someta a los liderazgos que Dios ha provisto, porque en estos tiempos hay un sistema que la gente quiere ser su propio líder. La gente no se somete. La gente quiere ir bajo sus propios designios. Dios anda buscando a alguien diferente para manifestar su reino. Y hay algunas condiciones que necesitamos tener para que el reino se establezca. Y por eso, escucha esto, que el Señor trae a mi mente. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra,
que estaba con sus discípulos. Los fariseos y los escribas decían, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque los fariseos ayunaban, porque los discípulos de Juan ayunaban. Y algo que me gustó, que el Señor dijo, no, porque el que está de novio no se entra en ayuno. Pero algo que me impresiona, que más adelante en el mismo párrafo, dice, no echen vino nuevo en odre viejo. Y yo me puse a meditar un día, que meditaba en esta palabra, y decía, pero están hablando de un ayuno, están hablando de, ¿y por qué el Señor habla de odre? Lo que pasa es que los fariseos estaban acostumbrados a su sistema. Y había un vino nuevo que había sido revelado por medio de Cristo para esta generación. Y por ello no renovar su mente, fueron incapaces de poder recibir una revelación del reino. Y hay gente que para poder recibir o entrar a la generación emergente tiene que cambiar de mentalidad. Wow. Porque es que el sistema de antes, el sistema arcaico, el sistema del hombre que ha manifestado por tiempo, no funciona para estos últimos tiempos. Tiene que, como tú dijiste, que dice la palabra de Dios, como mencionaste, que Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente, porque es que cada día la revelación de Dios son nuevas. Usted no puede venir con un sistema de hombre antiguo, una costumbre, una cultura, para venir a manifestarlo aquí, porque es que Dios es diferente a cómo se mueve el sistema, inclusive el sistema religioso, porque hay un sistema religioso. Hay un sistema religioso, el cual que para ser una generación emergente, usted va a tener choque con ese tipo de sistema. Así es, tremendo, Pastora Chalem, lo que usted acaba de desglosar aquí. De hecho, antes de irme a un punto muy importante que usted mencionó, que lo voy a mencionar a continuación, quiero hablar un poquito de eso que usted acaba de mencionar, acerca de que, acaba de mencionar de que nosotros debemos renovar nuestra mente para no estar de acuerdo al sistema. Entonces, una generación emergente debe entender que también, así como la Biblia nos exhorta a nosotros a no conformarnos a este siglo, sino Amén. Más bien a renovar nuestro entendimiento, de la misma forma hay un sistema pecaminoso que porta una naturaleza pecaminosa que se reproduce y se multiplica y cambia. Es decir, el descontrol del hombre, ese descontrol, ese desenfreno que tanto caracteriza al ser humano como consecuencia del pecado mismo, es lo que lo lleva a diseñar sistemas destructivos que constantemente se oponen a Dios, que constantemente se oponen al diseño. Usted mencionó algo demasiado fuerte. Entonces, ahorita usted dijo que solamente hace falta uno con un ADN para que se desarrolle una generación con un pensamiento predominante. Amén. Y en este momento me acordé de una vez de algo que me enseñó mi pastor, Javier Peralta, y es que hay algo muy, muy fuerte que la gente no entiende entre Elías y Eliseo. La gente habla de doble porción, haciendo alusión o refiriéndose a lo que es la unción. Pero realmente la doble porción es el doble carácter. Amén. Es recibir lo que tú eres, lo que tú tienes, tu identidad, pero yo al doble. Entonces, estamos hablando de un Elías que era el cabecilla de los profetas, que el tipo era el de los niveles proféticos, pero un tipo que era ansioso, era depresivo, que se metía en cueva cuando no escuchaba a Dios. Sujeto a pasiones, dice la Biblia. Sujeto a pasiones. Pero era seguido por un Eliseo que no tenía ninguna de estas condiciones, que no tenía nada, que lo único que hizo fue devolverse, matar los bueyes y decirle te voy a seguir, pero que estaba para ser su sucesor. Entonces, cuando Eliseo recibe la doble porción, la Biblia nos registra que Eliseo multiplicó la misma condición que tenía Elías, salvo lo positivo. Eliseo no se registra con depresión. Eliseo no se registra declarando las cosas de acuerdo a su poder y no al poder de Dios. Eliseo no se registra ansioso, huyendo, escondiéndose en cueva. De hecho, Eliseo conocía los planes de Dios porque oraba. Eliseo no se precipitaba a hacer las cosas de acuerdo al poder que ya él tenía.
Entonces aquí hay algo muy importante, y es que una generación torcida y perversa se caracteriza por ser estéril. Así como la generación de Noé, por ser justa y correcta, se caracterizó por multiplicarse y reproducirse, una generación torcida y perversa es estéril. Gloria a Estéril Dios. y estática. Exacto. Entonces, es estéril porque todo lo que no es productivo, todo lo que no es positivo, todo lo que no es sano, todo lo que no edifica, es estéril, aunque no tenga existencia. Por eso, Eliseo terminó multiplicando todo lo positivo de Elías cuando recibió la doble porción. Es decir, al recibir el doble carácter, lo que manifestó, lo que se multiplicó, lo que se reprodujo fue lo bueno y lo positivo. Tú sabes que me llega a la mente algo, y es que tú dices que la gente, cuando hablamos de la doble porción, hablamos de una doble unción, un doble poder, pero se necesita un doble carácter. Entonces yo entiendo que si hubo un traspaso de esencia, la esencia lo que hizo fue que se multiplicó. El carácter de Dios se multiplicó, porque es imposible manifestar un nivel de unción si tú no tienes un nivel de carácter para administrar, como tú decías desde el principio, que una generación emergente tiene que saber administrar y suministrar de la manera correcta lo que Dios le ha depositado. Entonces Dios no puede depositar una unción, unos niveles sobre alguien que no tenga los mismos niveles de carácter y de esencia. Wow. Continúa si puedes. Para seguir con este mensaje tan tremendo, me siento muy contenta, la verdad. Hay cuatro puntos que yo quiero proyectar para poder continuar. Exacto, quiero desarrollar 4 puntos que caracterizan a una generación emergente. De hecho, ahora que entramos en el carácter, el primer punto es ese, el carácter. Pues estamos conectados en el espíritu. El carácter determina lo que somos y determina lo que hacemos. El carácter, aunque es esencia, no es algo con lo que nacemos originalmente, no es algo que desde el nacimiento nos define o que no admite modificación, sino que es algo que se va formando a través de nuestras experiencias, a través de nuestras decisiones, de nuestras elecciones y de todo lo que vivimos. O sea, vivimos en un evangelio que valida lo que es la proyección y la manifestación de un don, pero no valida lo que es la proyección de un buen carácter. Así es. Una cosa es el talento es un don, pero el buen carácter, el tener un carácter fuerte es una elección. Y cabe destacar acá que de verdad me gustaría hacer una aclaración, espero que no sea tanto extensa, y es que hay personas, como acabo de mencionar el carácter fuerte, hay gente que suele confundir lo que es un carácter fuerte con un mal carácter y con un carácter débil. El hecho de que tú seas un grosero, el hecho de que tú seas impulsivo, que tú no tengas dominio de ti, de tus emociones, de lo que piensas, realmente no hace alusión a que tienes un carácter fuerte, sino más bien a un mal carácter. Entonces, volviendo al punto, el talento es un don, pero tener un carácter, un buen carácter, un carácter fuerte, es una elección. Por eso, Pastora Chalén, vemos a muchos ministros, vemos a muchos líderes, vemos a muchas personas manifestando dones, manifestando habilidades, sin carácter. Tristemente, manifestando capacidades, pero sin carácter. ¿Y destructivo qué es eso? ¿Tú sabes cuántos ministros hay? ¿Cuántos líderes conectados a las mejores iglesias? ¿Cuántos líderes hay? ¿Cuántas personas hay conectados a los mejores pastores, a los mejores líderes, a los mejores concilios? Sin embargo, son sin carácter. Y no porque no hayan recibido formación, sino porque eligieron o no han elegido ser formados. Porque el carácter es una elección. Yo lo creo que es así. De que a veces el líder trata a veces de formar. Fíjense que el Señor llama a 12 discípulos. Jesús elige 12 discípulos para emprender un trayecto de formación. Y indiscutiblemente vemos que Jesús hizo un buen trabajo. Pero ¿por qué Judas salió diferente? Porque él eligió.
Él eligió ser diferente, él eligió poner su mirada no en la formación que Jesús le estaba dando, sino que en sus propios intereses, porque todo aquel que no se deja dirigir lo que hace es proteger sus propios intereses, porque desde el principio, cuando aquella mujer, dice Juan, en el libro de Juan, que él se robaba la ofrenda. Dice que cogía la ofrenda, o sea, había algo dentro del que él decidió no cambiar, sin tener esto en cuenta, teniendo esto en cuenta de que tuvo el mejor maestro. Wow. El que manifestó mayor esencia aquí en la tierra, pero Judas no decidió ser diferente. Decidió poner su mirada en el dinero, decidió poner su mirada en la avaricia, en la ambición, pero él no fue más allá simplemente porque él no eligió. Y sin embargo, escuchen esto, Pedro, iracundo, un hombre explosivo, pero él dijo, yo soy explosivo, pero voy a decidir dejarme guiar por aquel. ¿Eh? Es una decisión porque Pedro no tenía cualidades. Pedro de una vez sacaba el machete, de una vez sacaba el cuchillo. Era una persona, aparte de eso, traicionó a Jesús, le dio la espalda, que Jesús se descarrió en un momento. Pero él decidió poner en práctica todo aquello que el Señor le había enseñado. Wow. Pastora Chalem, entonces, con lo que usted me acaba de decir de Judas, podemos decir, usted me está diciendo a mí que un líder no es un líder correcto si vela por sus propios intereses. No, jamás. O sea, que tú no me puedes decir a mí que tú eres un líder y que estás correctamente posicionado si tú no velas por los intereses o por el crecimiento, por los beneficios de la comunidad que te sigue, sino que lo haces por tus propios intereses. Sí, Wow. es así. Por cierto, hay personas que entienden, cuando tú dices, yo soy de ministerio, y cuando hablamos de ministerio, hablamos de servir, no de ser servido. Jesús fue el mayor ejemplo de que Jesús vino a servir, pero era el mayor líder. Él vino como el mayor líder de la historia. Siendo Dios, no se aferró a ser Dios, ni a su trono, ni a su corona, sino que despojándose se humilló hasta lo sumo. Entonces, a mí me choca este tipo de liderazgo de este tiempo. De que la gente entiende, yo soy líder, pero a mí hay que servirme, pero no, porque yo tengo que poner, yo como líder pongo a disposición lo que Dios me entregó para formar. Y eso es un servicio cuando tú pones tus herramientas, tu conocimiento, tu tiempo, tu sueño, porque el líder, yo por cierto ayer me tocó predicar y mencionaba esto, que hay líderes, el viernes hay ayuno, pero ellos se comen en su casa, se hartan el plato en su casa. O sea, vayan a orar, vayan aquí, vayan allí. Y no se sacrifican por los demás, pero no son líderes, porque el líder no es el que manda, líder es el que enseña. Y no hay una forma mejor de tú enseñar que siendo ejemplo. Wow. O sea, yo te voy a enseñar a ti a predicar, pero yo tengo que predicar con el ejemplo. Yo quiero que tú seas una persona genuina, pero yo tengo que ser genuina. Entonces, el líder primero, antes de dar, tiene que ser. Entonces, yo no puedo dar lo que yo no soy. Demasiado. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que exigimos y le queremos sacar juguito a las ovejas, lo digo como líder, y queremos mandar y a veces hasta maltratamos porque no tenemos empatía. Entonces, para tú ser líder, tú tienes que entender las cualidades de tu equipo y sacrificarte por ellas. Porque es el verdadero. Dice que el pastor da la vida por las ovejas. Líderes sin carácter. Entonces, tenemos líderes con deficiencias de carácter. Sí, de hecho, cuando hablamos de carácter, hablamos de madurez e identidad. Es decir, que una generación emergente, número uno, sabe lo que está bien, sabe lo que es correcto y todo lo que practica, todo lo que hace, todo lo que proyecta, lo hace desde lo correcto. Amén. Una generación emergente, un líder con carácter, lo primero es que no se va a dejar manipular, sino que es un líder que sabe la dirección que tiene, que está direccionado y por cuanto está direccionado tiene la capacidad, además de que tiene la autoridad, tiene la legalidad espiritual para ministrar y para direccionar. Entonces, un líder con carácter es aquel que no busca agradar a otros, que no busca agradar a todos. Es decir, un líder influencia, pero un líder no debe ser influenciable. Amén.
O sea, cuando hablamos de un líder, estamos hablando de un líder que sigue una visión. Un líder que todo lo que decide es en base a esa visión y que lo que no se alinea a esa visión debe ser desechado o debe ser descartado. Claro que sí. Es imposible que tú puedas caminar y crecer si no atas la visión a tu vida. Porque si no tienes visión y si no tienes propósito, vas a vivir ambivalente. Vas a experimentar muchas cosas, pero no vas a conectar con tu destino profético. Por eso es necesario que tengamos identidad y que sepamos cuál es la visión de Dios para nuestras vidas. Porque solo así podamos ser efectivos en una generación maligna y perversa. De hecho, tú te das cuenta que un líder no tiene carácter cuando lamentablemente lo único que busca es encajar, es agradar a otros, es llamar la atención y conectar con un sistema que lo único que hace es ser destructivo. Entonces, te das cuenta de que un líder no tiene carácter y debe ser removido de su posición cuando lo único que proyecta es destrucción e inestabilidad. Amén. O sea, el texto que leímos dice claramente que como hijos de Dios debemos proyectarnos sin tacha, de manera sencilla, ante un sistema, una generación torcida y perversa. Amén, así es. Ayer yo mencionaba precisamente el tema de anoche que me tocó ministrar. Era característica de un buen líder. Y realmente necesitamos tener líderes con esencia y con identidad, que no sea influenciable. Y quiero que sepas que el líder no es un llamado pastoral. Escuche bien esto. Líder no es un profeta. Todos los que fueron llamados a cumplir una asignación dentro de la organización, dentro del reino de Dios, es líder. ¿Líder de qué? Líder de lo que tú cargas, porque tú eres responsable de lo que Dios depositó en tu mano. Porque el líder no solamente es el pastor, sí, líder, el que forma, pero tú eres líder de lo que tú cargas. Porque cuando Dios te llame a cuenta, tú vas a tener que dar cuenta. Tienes que dar cuenta, tienes que dar un reporte de lo que Dios te entregó. Entonces tienes que liderar y tener que tener dominio y control de lo que Dios a ti te entregó. Entonces todos somos líderes en sus áreas y en su nivel. Wow. Entonces, es decir, Pastora Shalem, que si yo aporto a Dios, si yo soy un líder con carácter, yo no necesito un escenario específico para yo manifestar a Dios, sino que yo soy el escenario. Yo soy el escenario. Wow. Cada paso que damos, vuelvo y lo digo, líder no es el que tiene el micrófono. Líder es aquel a quien Dios depositó algo, tuvo la confianza de depositarle un llamado, porque hay muchos llamados, pero además la gente entiende que llamado es el estar en un afiche, en la prédica y eso, pero hay muchos llamados, muchas asignaciones en el reino que tenemos que responder. Y decía también ayer que en el área donde Dios te llamó, gócese, porque a diferencia de esta tierra que gobiernan los grandes, allá no gobiernan los grandes. Y por cierto, testificaba que posiblemente tuvo una gente que esté en todos los afiches, en todos los programas, que sea la sensación, pero cuando estemos en el reino, esté en la cola. Y podamos ver que personas que limpian iglesias, que están al servicio de los demás, posiblemente sean los que gobiernen con corona y con vara de hierro en el nuevo orden que el Señor trae. Porque cuando Salomé, la madre de Jacobo y Juan, Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y dice, yo lo único que quiero es que mis dos hijos se sienten contigo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice, se quieren sentar conmigo, pero están dispuestos a beber el agua que yo bebo. Porque hay gente que quiere gloria, pero no saben el paso antes de la gloria, los sacrificios que hay que pagar, el precio, el proceso que hay que pagar a Dios para la gloria. Y la madre de estos dos jóvenes le pidió a Jesús que sus hijos estuvieran a su lado en el reino. Y dice, bueno, si ellos están dispuestos a beber de la copa que yo bebo. Y luego le dijo, esto no me concierne a mí, porque es que allá en el reino, diferente aquí, allá gobiernan los pequeños. El que quiera ser grande allá arriba tiene que ser pequeño aquí. Pequeño, pero pequeño ¿en qué? En servicio, en humildad. Porque no quiero decir que una persona que Dios esté usando grandemente no significa que sea pequeño. Pequeño en acciones.
O sea, que Dios te dé grandes cosas, pero que no te sube el cargo a la cabeza, porque eso también, la falta de carácter hace que tú te creas más que las demás personas. La falta de carácter hace que tú entiendas que tu hermano es tu competencia. Oye, ¿dónde está la falta hasta dónde llega la falta de carácter? La falta de carácter te hace a ti no entender que tu guerra no es contra tu hermano, que tú no tienes un opositor físico, sino un pleito, pero que es espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, para tú ser grande allá, necesitas ser pequeño aquí. Y eso no se trata de tener los peores títulos, o sea, los títulos no reconocidos. Usted puede ser un gran pastor, pero ser grande en servicio. Usted puede ser un gran profeta, pero ser grande en servicio. En servir con lo que tú tienes. Entonces yo entiendo que en eso se basa el carácter, en saber cómo ejecutar, suministrar, administrar lo que Dios a ti te pone en la mano. De hecho, Pastora Shalem, realmente todos los ministerios, pero como usted mencionó el pastoral y el profético, voy a tomar estos de ejemplo, realmente el nivel de credibilidad que tiene tu ministerio se va a basar en el nivel de responsabilidad que tú tengas hacia tu compromiso con el servicio que tú tienes que dar. Amén. O sea, usted mencionó ahorita que hay gente que cree que el único que es líder es aquel que proyecta un ministerio pastoral, un ministerio profético, etcétera, y por ahí se va. Sin embargo, toda asignación que procede del reino Amén. se basa en lo correcto y en lo que tiene la capacidad de edificar. No, él no era pastor, ni era profeta. Y lo estamos cogiendo como ejemplo en el día de hoy. Por eso, de hecho, la gente que tiene carácter, lo primero es, que espero que todo el que esté conectado a esta plataforma lo entienda a la perfección, es que la gente que tiene carácter no produce maldiciones. Amén. La gente que tiene carácter no produce esterilidad. La gente que tiene carácter, es decir, que es madura y que tiene identidad, no produce caos, no produce escasez, no produce desorden. Es decir, que la gente que tiene carácter es aquella que tiene la capacidad para trastornar atmósfera a su paso y de activar el carácter y la identidad en otros. Amén. Wow. Es así. O sea, la gente que tiene carácter, algo que vemos, pastora, es que tenemos gente, de hecho, a mí me está formando Javier Peralta. Cuando yo llegué a San Cristóbal, yo llegué rota, yo llegué desbaratada, no solo a nivel emocional, sino espiritual, físico. Cuando yo digo de nada, todo lo que usted entienda por nada, el concepto que usted tenga sobre la nada, así estaba yo. Y a mí me está formando Javier e Inma Peralta. Y todo lo que yo he recibido en esa casa es el ADN del reino y una paternidad correcta que abraza, que encierra. Entonces estamos luchando con una generación de líderes dentro del evangelio que los lugares que lo hacen florecer, ellos lo abandonan cuando los mismos no se adecúan o no se conectan o no se relacionan directamente con lo que ellos piensan. Es decir, que una vez tus pastores no estén de acuerdo con tu punto de vista, con lo que tú estás haciendo, estamos hablando de líderes que de una vez deciden soltar la posición y abandonar a los lugares que le hicieron florecer. Sin embargo, la gente que tiene carácter, el líder que tiene carácter, una generación emergente no abandona los lugares que le hicieron florecer solamente porque en un momento no estuvieron de acuerdo con ellos. O sea, usted ahorita mencionaba, para que vea hasta dónde llegaba la falta de carácter, que el creerse superior era un factor que está matando ahora mismo dentro del evangelio. Porque toda falta de carácter primero se refleja en el orgullo, en la arrogancia, en el ego, en el yo soy. Entonces, un líder que entiende que su postura es la absoluta, que no es flexible, que no puede adaptarse al punto de vista de otro porque entiende que el único válido es su postura o la de él, es incorrecto. Es un líder que no tiene carácter realmente. Entonces, un líder no abandona el lugar que como árbol plantado le hizo florecer cuando no estén de acuerdo con ello. O sea, un líder de la única forma, cuando tiene carácter e identidad, que abandona un lugar, es porque su integridad y su consagración se ve amenazada. Es así, no podemos movernos. Y eso es identidad y tener esencia. Pero cuando tienes identidad y esencia, a ti nada te mueve. Cuando tú sabes quién te llamó, cuando tú sabes hacia dónde tú vas, a ti nada te mueve. No te mueve crítica, no te mueve ninguna circunstancia.
La gente con identidad solamente se mueve bajo la dirección divina. Wow, un punto excelente. Bajo la dirección divina solamente. Por eso es que Pablo decía, me encanta Pablo. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces cuando Cristo entra en mi vida, mi carácter, mi orgullo ya no funciona, se queda desactivado para que se active el carácter de Cristo para nuestra vida. Y eso es lo que debemos procurar. Debemos procurar tener ese carácter de Cristo, semejante a Cristo, parecernos a Cristo, no parecernos. Porque una cosa que pensaba ahorita y meditaba, es que hay gente que ven a una persona que es la persona del momento y todo el mundo dice, wow, qué vida lleva. Y tú quieres, dice, wow, y no está mal, ¿ok? No está mal. Y tú anhelas y yo quisiera ser como ella. Wow. Pero lo que la gente no sabe, que ese nivel, eso se logró con lágrimas y con sacrificio. Y una persona que no esté dispuesto a pagar el precio, ¿sabe qué va a agarrar? Va a querer saltar escalones, va a querer llegar al puesto usando manipulaciones. Entonces cuando llega, entonces no resiste en el nivel. Sí, claro. Porque el mismo nivel te va a golpear. Yo digo que hay cosas que a veces tú la pides y no sabes para qué tú la pides. Porque hay cosas que conllevan persecuciones. Los niveles llevan niveles de persecuciones. Los grandes cargos, los grandes llamados cargan grandes problemas. Entonces la gente lo ve muy lindo. Ay, sí, yo quiero estar así, pero la gente no sabe lo que conlleva tener una carga, una demanda en el mundo espiritual. Wow, muy fuerte. Demasiado fuerte. El tiempo está avanzando. Entonces, hay un punto, algo corto que yo quiero mencionar. Es que una generación emergente se caracteriza es por su lenguaje. O sea, una generación emergente comprende el poder de la declaración y lo emplea para su favor, para su beneficio. O sea, una generación emergente es aquella que porta el ADN del reino. Y así como el reino te otorga una identidad, también te otorga un lenguaje. Wow. Entonces, tú no puedes decirme a mí que tú portas el ADN del reino cuando el lenguaje que tú empleas no es el del sistema. Dios mío. Donde el reino se mueve, la gente del reino, donde ve muerte, declara vida. Amén. La gente del reino, donde ve destrucción, reedifica. La gente del reino, donde ve detenimiento, donde ve estancamiento, donde ve falta de funcionalidad, declara el mover del Espíritu Santo porque es un administrador del reino y eso es lo que hace el reino. Entonces hay algo acá muy importante que la gente no entiende. Cuando yo llegué donde mis pastores, lo primero que hizo mi pastor enseñarme fue acerca del lenguaje, acerca de las maldiciones. O sea, cuando le hablamos a una persona acerca de las maldiciones, la gente de una vez se va directamente a pactos generacionales, a sacrificios, asesinatos, violaciones, a brujería. Y aunque ciertamente estas son acciones que se derivan de maldiciones, realmente no son las que definen el concepto de maldición. Es algo más delicado, más profundo. El concepto de la palabra maldecir viene del latín maledicere y significa echar maldiciones contra alguien. Dice que sus componentes léxicos son malus, malo, y dicere, que quiere decir decir. De modo que maldecir es toda declaración negativa que alguien hace acerca de su vida o de la vida de alguien más. Las maldiciones son palabras incorrectas. Entonces, dime cuáles son tus declaraciones, dime cómo es que tú hablas acerca de tu casa, cómo es que tú estás hablando acerca de tu familia y yo te voy a decir cuál es la condición que tienes y por qué la tienes. Wow, muy fuerte. Porque es que tenemos gente buscando a Dios y está bien, gente que quiere ser sanada, gente que quiere ser transformada, pero hace todo menos cambiar su lenguaje. Y cada reino tiene un idioma. Exacto. Entonces, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que yo digo define de dónde yo soy, de quién yo soy. Algo muy importante, acá la vida caótica que tú llevas no es producto de ningún demonio, entonces.
O sea, el desorden de vida, la condición que tú estás viviendo, realmente no es por brujería que te han echado. O sea, tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu familia, tu vida financiera no está cuesta abajo, no es porque el diablo te anda buscando para cortarte la cabeza. Es que es más fácil echarle la culpa a Satanás Exacto. que asumir nuestras malas decisiones. Yo siempre, por cierto, predicaba eso la semana pasada acá, de que la gente vive con un pleito y te ato aquí, te ato allí. A veces son nuestras propias acciones que están desencadenando maldiciones y efectos secundarios en nuestra vida, y por eso Pablo decía, yo no golpeo al aire, yo golpeo mi propio cuerpo. Entonces tenemos que verificar antes de buscar un enemigo externo, primero a buscar el enemigo interno, ese primer monstruo que tenemos que matar. O sea, dime cómo declaras y te voy a decir cómo vas a vivir. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, hay gente que no consigue cambiar de escenario, hay gente que no consigue transicionar, hay gente que no sale de procesos. No es porque, gloria a Dios, es porque lo único que hacen es producir maldiciones con su boca y a raíz de ello esterilidades. Amén. Gloria a Dios. Por eso necesitamos hoy, en este día, que Dios ha traído una palabra bajo el tema una generación emergente, una generación que trastorna, que brota, que crece, que no es estática, que no se adapta al sistema, una generación con esencia, con carácter, una generación que está dispuesta a no moverse por circunstancia, a prevalecer en lo que Dios le ha dado y le ha asignado. Una generación que no suelta, sino que persiste en lo que Dios le ha entregado. En esta tarde yo necesito que tú restaures o renueves esta mentalidad, que cambiemos nuestro lenguaje. Y por eso quiero que oremos. Vamos a orar porque hay una multitud que nos está escuchando, que hoy ha recibido esa activación, ha recibido cómo ser una generación emergente con carácter, ser diferente en medio de un mundo lleno de caos. Vamos a orar por esas personas. Te voy a permitir que vamos a orar porque hay un público que está ahí pendiente a cada palabra. Vamos a orar por esas personas que necesitan entrar a esa generación, a ese ADN. Y aquellos que están a entender que no deben cambiar por el sistema, que no deben cambiar su esencia, que precisamente en ese trayecto, en ese camino, que Dios se va a glorificar en tu vida y que el reino se va a manifestar a tu favor en el lugar donde Dios te ha posicionado. Vamos a orar. Excelente. Yo quiero que ahí donde estés cierres tus ojos y si puedes declarar las palabras conmigo, hazlo. Padre del cielo, Padre, gracias. Reconocemos tu poder, Dios mío. Tú eres quien merece toda la supremacía, el poderío, el señorío. Dios mío, en este momento, en esta plataforma, Dios, venimos levantando una oración que llegue a tu presencia, Dios, de modo, Padre, que cada persona que esté sintonizada con esta plataforma pueda recibir, Dios mío, pueda captar que todo lo que se habló aquí pueda permanecer en ellos, Dios, de modo que se levante una generación emergente, Dios, una generación que despierte en su propósito, que sea transformada en lenguaje, Dios, una generación que no se deje arropar de su condición, sino que la desafíe a reconocerte a ti, quien tú eres, Dios, porque tú estás cuando ellos no están, Dios, tú eres cuando ellos no son, Dios mío, y que cuando somos incorrectos, somos irresponsables, Dios, tus promesas siguen estando ahí, Dios. Todo el que está escuchando, Padre, establece tu reino en su corazón. En el nombre de Jesús. Sánalos, Dios mío, emocionalmente, de modo que puedan verte, Dios, por encima de su condición y de lo que el sistema quiera proyectar, Dios mío. Levanta una generación de apasionados, Dios, que pueda comprender que lo único que puede producir un enfoque claro y genuino, Dios, es la pasión, de modo que cuando los momentos de crisis y los momentos de dificultad en los que el sistema, Dios, nos desafíe y nos enfrente, nosotros podamos, Dios, mantenernos conectados a ti y no enfocarnos en el dolor y perderte de vista a ti, Dios mío. Creemos en tu promesa, creemos en tu mano poderosa. Yo sé que tú vas a obrar y a operar en la vida de cada persona que esté escuchando este mensaje. Declaramos que se levanta una generación emergente y que una generación torcida y perversa va hacia el suelo en el nombre de Jesús. Amén, amén, lo creemos
Creemos que ese ADN, esta generación se multiplica. Creemos que hay una generación que no se dobla. Gracias por estar en sintonía. Quedamos como con gusto de seguir, pero ya el tiempo se nos agotó. Espero que haya una segunda parte con nuestra hermana Angie. Muy, muy rico poder estar en su lado. Una muchacha tiene muchísimo conocimiento. Yo para la próxima voy a tener que leer alguna enciclopedia para, tú sabes, porque que la muchacha es tremenda. Gracias, Angie, por estar con nosotros en este día. Espero que se repita la visita. Hay una audiencia ahí que sé que está fascinada con este mensaje de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda compartir. Y nos vemos el próximo miércoles. Despídete. Es un placer, así que nos vemos el próximo miércoles, como dijo la pastora a las Shalem. 3 de la tarde. Bendiciones. Shalom.